algo yo sabía de lo que voy a ir contando y me puse a mirar hoy un poco la historia, ¿no?, de esta película. Saben que el actor principal obviamente es Sylvester Stallone, todos lo conocemos, y saben que él era un actor medio pelo, no lo querían contratar de ningún lado, no sé si sabían. Saben que él cuando nació tuvo un parto difícil la madre y tuvo un problema facial. Vieron que él habla, córtame el párpado, decía en la película, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre habla con la boca así? Es porque no fue por pelea, sino que fue porque cuando nació le tocaron un nervio de la cara y por eso quedó ahí medio. Entonces no era un actor, ¿vieron? No era un Brad Pitt, alguien que uno diga, bueno, tiene un aspecto físico, la verdad que este es actor, ¿no? Entonces dice que a él no lo contrataban en ningún lado y su sueño era actuar. Entonces se la empezó a rebuscar, él estudió igual actuación, dice que igual estudió y empezó a presentarse a los castings y nadie lo tomaba, no era como muy agraciado como actor. Entonces empezó a actuar en segundos papeles, ¿no?, en papeles ahí de reparto, y estaba ahí como medio, aparecía en el fondo, vieron una cabecita que no se distingue ni quién es, ahí estaba este actor que nadie conocía. Claro, entonces, ¿qué pasa? Dice que empezó a pasar el tiempo y a los 29 años él dice que no tenía un peso, tuvo que vender a su perro. Su perro se llamaba, ya les digo, se llamaba Butkus. Butkus es un perro grandote así y él no tenía ya para comer y dice que a Butkus lo tuvo que vender en $25 para poder comer. Dice que lloraba él, pero lo tuvo que vender porque no tenía para comer. Dice que un día estaba como en un bar mirando una pelea de Muhammad Ali y Chuck Wepner, ¿no? En esa época Muhammad Ali era el campeón, ¿no? Era invicto y pelea con un desconocido veterano que era su oponente, y dice que en el 9º round Chuck Wepner, perdón por mi inglés, lo derribó, alguien que nadie había hecho, ¿no? Lo derribó, siguió la pelea y después termina ganando por nocaut Muhammad Ali, el campeón. Pero él, ¿qué pasó? Ahí dijo, se le encendió la lamparita y dijo, voy a hacer una película con respecto a esto, ¿no? Y ahí él se inspiró, dice que fue a su casa, dice que alquiló ahí un mes y donde se terminaba el mes se tenía que ir porque estaba en una situación económica muy mala. Entonces ahí se puso a escribir toda la noche, ¿no? Escribió. ¿Qué película escribió? Rocky, ¿no? Se inspiró en esa pelea real para escribir Rocky. Después hizo el libreto, ¿no? Él iba contento con ese libreto y dijo, con esta película me voy a salvar. Entonces empezó a llevar el libreto a las diferentes productoras y una productora le decía, bueno, está buenísimo, te vamos a comprar el libreto a $350.000. ¿No? Imagínate una persona con necesidad que le digan $350.000, cualquiera de acá iría, buenísimo, ya está. Pero él, cuando va a aceptar, le decían, pero el actor va a ser otro. Y él decía, no, yo tengo que protagonizar esta película. Entonces lo rechazaban. Así fue como en 2 o 3 productores y lo rechazaban porque querían poner a otro actor, no a él. Ya para ir terminando la historia, va una productora y le dice, bueno, está bien, te vamos a contratar, pero te vamos a pagar $35.000, ¿no? De $350.000 a $35.000, ¿no? Y él dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer, ¿no? Entonces ganó muy poco dinero. A todo eso, cuando gana el dinero, va a recuperar a su perrito, ¿no?, que él tanto quería. ¿Saben cuánto le vendió el perrito el que le había comprado? ¿A $25? $12.000. ¿No? Un argentino cualquiera, ahí era un comerciante cualquiera, le dijo, ¿querés tu perro? $25.000. Y él, perdón, $15.000. $15.000 y él los pagó y recuperó a su perro que después aparecía en la película. La película tuvo un costo de $1 millón y dice que era tan pobre el rodaje
tan económico que parte de su familia aparecía en la película. Dice que apareció el papá, apareció la mamá, apareció el perrito, algunos amigos, ¿no? Resulta que de esta película se recaudó $200 millones, fue una de las películas más vistas y recordadas por todos, y llegó a ganar 3 Oscars, tuvo 10 nominaciones al Oscar, ¿no? Y bueno, y después de ahí inició una carrera extraordinaria, ¿no? Pero imagínense este joven que en su momento llegó hasta dormir 3 semanas en la terminal de ómnibus cuando él era pobre. Antes de rodar esta película, llegó a dormir 3 semanas en la terminal de ómnibus, ¿no? Imagínense ustedes de repente haber conocido, haber visto ahí, ¿no? Tirado en los bancos durmiendo a Sylvester Stallone, ¿no? Y de repente a los años lo vemos, me parece que era el que vi, ¿no? Si llegamos a recordarlo sería extraordinario. Ahora esto me hizo acordar en realidad a lo que tiene que ver con el mensaje de hoy, ¿no? Entonces vos me dirás, ¿qué tiene que ver Rocky con Jesús y con mi vida espiritual? Bueno, saben que a este mensaje le puse de título Animate a creer. Animate a creer. Y saben que nuestro maestro, nuestro líder, podemos decir Jesucristo, también tuvo situaciones en las que a él lo desvalorizaron, ¿no? Habíamos hablado de un actor que lo desvalorizaban por su aspecto físico, porque por ahí no expresaba las emociones como debería hacerlo, porque por ahí no era lindo, ¿no? Jesucristo también, nuestro Maestro, nuestro Señor, también sufrió la desvalorización de ciertas personas que supuestamente deberían haber creído en Él. Y vamos a estar leyendo 3 situaciones, 3 momentos en donde Jesús fue desvalorizado. El primero lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, 14. ¿Lo tiene? Amén. Lucas 4, 14. Ya el título nomás ya nos va contando qué es lo que va a suceder. Dice, rechazan a Jesús en Nazaret. Lucas 4. ¿No? A ver. Espérenme que entonces lo tipié mal, porque lo tengo impreso. Ya les digo, ¿eh? Ya les digo, ¿eh? ¿Está bien? Ah, está bien, perdón. Está en NBI, puede ser, en NBI tiene otro título, ¿sí? ¿Está bien? Puede ser que en Reina Valera figure diferente. Está bien. Entonces vamos bien. Lucas 4, 14 al 30, ¿sí? NBI al menos dice, rechazan a Jesús en Nazaret. ¿Reina Valera tiene otro título? Jesús principia su ministerio. Muy bien. Gracias. Saben igual que ustedes que los títulos no están inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabían? Eso fue escrito por los editores posteriores. Versículo 14 dice,
Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Pausa. Hagamos una pausa ahí. Fíjense que Jesús va a Galilea. Saben que Galilea es como la provincia donde él pertenecía, ¿no? La provincia en la que él pertenecía es una región grande y Nazaret era donde él se había criado. Jesús había nacido en Belén, pero se había criado en Nazaret. Entonces él va a esa región en donde se supone que debieran, tal vez, posiblemente, reconocerlo más. Estaba volviendo como a su propia tierra. Entonces dice que él enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. En ese entonces no había por ahí templos, ¿no?, como por ahí conocemos hoy. Habían sinagogas, eran lugares escondidos o lugares un poco más o menos elaborados donde se compartía la Torá, las enseñanzas bíblicas que habían en ese entonces. Y obviamente había un exponente siempre que enseñaban. Las sinagogas surgen a partir de unos cuantos años antes, cuando habían sido extraditados a Babilonia. Allí, cuando estaban ellos, el pueblo de Israel estaba como oprimido, estaba como esclavizado. Ahí es donde ellos empezaron a hacer estos círculos para enseñar la Torá, las enseñanzas bíblicas. A esos lugares se los llamó sinagogas. Entonces luego esta práctica continuó hasta los tiempos de Jesús, cientos de años después con Jesús. Jesús está enseñando ahí en las sinagogas y dice que lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y lee este texto que está en el libro de Isaías. Y las palabras de Jesús dice, el versículo 21 dice, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Un detalle nada más que me parece que es hermoso. Saben que la palabra hoy se cumple es peplerotai, es griego esto. Dice, saben que en el equivalente griego no se puede muchas veces traducir literalmente las palabras, porque no hay equivalentes. O sea, una palabra que se escribía ellos de una manera, no hay en el español un equivalente. Y eso ocurre con esta palabra, porque esta palabra griega en realidad es que cumple, pero a la vez que sigue cumpliendo. Cumple y sigue cumpliendo. Entonces, la llegada del Señor dice que el texto se ha cumplido, pero que también se sigue cumpliendo a partir de Cristo, ¿no? Maravilloso. Esos detalles que por ahí, por cuestiones de traducción, son imposibles de poder escribir. Esta escritura en presencia de todos, se ha cumplido, se cumple, sería literalmente, se ha cumplido y se sigue cumpliendo, en presencia de ustedes. ¿Sí? Esa es la primera parte. Esta primera parte, decíamos entonces, en donde Jesús vuelve a su provincia, vuelve con su gente, vuelve en donde ya él había arrancado su ministerio, en donde ya habían escuchado de ellos cosas de lo que él venía haciendo, milagros, enseñanza, donde ya era un hombre que estaba destacado.
y donde se supone que tal vez debieran recibirlo de otra manera, vamos a ver, ¿no? Porque él llega a las sinagogas y empieza a enseñar, da este mensaje. Vamos a ver qué pasó después. Versículo 22. Vamos a la segunda parte de la historia. Todos dieron su aprobación, dice, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad en la piel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, lindo recibimiento le hicieron, ¿no?, sus conocidos de su pueblo, de su ciudad, ¿no? Lindo recibimiento, ¿no? Imagínense ustedes por ahí, no sé cuántos son de Capital, pero ¿cuántos son de otras ciudades que es Capital Federal? A ver, ¿cuántos están lejos de su hogar de niños? Varios, ¿no? Yo también. Yo me imagino a Jesús queriendo volver a su ciudad, ¿no? A llevar el mensaje del reino, a llevar el mensaje mesiánico que él venía a pregonar, a predicar, y seguramente estaría él atento, estaría él esperando por ahí otro tipo de repercusión, o por ahí no, porque él conocía mucho más las cosas que nosotros. El texto no detalla eso, pero fíjense que empiezan a dividirse las aguas, ¿no? Donde muchas veces, o varias veces en la Biblia, Jesús dividía aguas, ¿no? Empieza a aparecer gente a favor que dice, wow, tremendo este hombre lo que hace, este es el Salvador, y por otro lado, ¿no?, la desvalorización, el decir, ¿y este quién es?, ¿no? Empieza a dividirse esas aguas. El versículo 22 dice, todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras, o sea, por lo que él enseñaba, que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. ¿No? ¿No es este el hijo de acá, del vecino de la esquina? ¿No? ¿No es este el hijo acá del dueño del TAN, del supermercado que tenemos en 20 de septiembre? ¿No? Algo como cercano, algo como, ¿no es este el hijo de...? Dice que Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum, pues les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra, dice Jesús. Él sabiendo, viendo lo que estaba ocurriendo delante de él, dice estas palabras tremendas, ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. ¡Wow! ¿No? Fíjense que cuando a veces a uno lo desvalorizan y no nos conocen, por ahí no nos importa tanto porque de hecho no nos conocen, ¿no? ¿Alguna vez no han tenido un prejuicio con respecto a ustedes? No sé, en el trabajo, estudiando, ¿no?, en el barrio, no sé. Pero cuando ocurren estas cosas, ¿no?, si es alguien que no me conoce, bueno, ¿qué sabe quién soy?, ¿no? Sin embargo, cuando viene la crítica o la desvalorización de alguien que me conoce, que se supone que sabe quién soy, que conoce mi testimonio, que conoce las cosas buenas que he hecho, algunas malas también que se me han escapado sin querer,
pero se supone que por ahí debiera decir sí, ¿no? Sí, yo lo conozco, yo sé quién es, ¿no? Bueno, al contrario, ¿no? Ocurre todo lo contrario, ¿no? Tantas enseñanzas, tantos milagros, pero sí es el hijo de José, el carpintero, ¿no? Desvalorizado. Desvalorizado por gente que supuestamente lo conocía, que supuestamente lo había visto desde chiquito. Versículo 28 dice, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, luego de la respuesta que él había hecho. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. ¿Sabías vos que a Jesús lo trataron de matar antes aún de la cruz? No, porque no era tirarlo por la cornisa para, no sé, para un parapente, ¿viste? Para hacer turismo, algo así. No, era tirarlo con bronca, estaban enojados. El mensaje que él venía a dar era fuerte. El mensaje que él venía a dejar era fuerte, era duro. Lo quisieron matar, ni más ni menos. Fíjense, la gente, las personas que supuestamente debieron haberlo recibido por ahí con amor o recibido por lo menos con otra predisposición, terminaron casi matándolo. Yo a este primer punto les puse de título desvalorizado por su mensaje y origen, hasta lo quisieron matar. Entonces, encontramos a Jesús ante esta situación difícil, ¿no? Sus conocidos se vieron confrontados por el mensaje que estaba dando, él se vio desvalorizado, criticado, al punto que quisieron matarlo, ni más ni menos. Menos mal ahí que el Señor dice que se escabulló, se fue entre medio de ellos y se fue y pudo continuar con su obra. Este es el primer punto. Segundo punto de este mensaje está en el capítulo 7 de Juan, versículo 1. También lo voy a leer en NBI, así que puede ser que suene a los oídos un poquito diferente. Juan capítulo 7, versículo 1. A este punto lo llamé desvalorizado por sus propios hermanos. ¿Lo tienen? Amén. Juan capítulo 7, versículo 1. Dice, Jesús va a la fiesta de las enramadas. Dice, algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para las fiestas judías de las enramadas. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Versículo 5. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él, por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico de sus obras, que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a las autoridades judías, nadie hablaba de él abiertamente. Hasta ahí.
Fíjense que Jesús dice que andaba por Galilea y que tenía intenciones de ir a Judea, sin embargo tenía miedo de que allí lo mataran, ¿no? Porque lo venían persiguiendo. Entonces dice que se acercaba esta fiesta de las enramadas, una de las fiestas judías, ahí que en Éxodo nos dice que tenían que ellos llevar adelante. Era una fiesta de 7 días. Lo bueno de los judíos es que tenían fiestas tremendas, no una fiesta un sábado a la noche, un rato, una fiesta de una semana, ¿no? Imagínense ustedes una fiesta de una semana ahí a pura gaseosa, vamos a decir, ¿no? A agua y gaseosa, comiendo asado, ¿no? Después el colesterol, terminamos un desastre. 7 días de fiesta. Dice que se acercaba a estas fiestas y Jesús tiene un diálogo ahí con sus hermanos, sus propios hermanos, ¿no? Dice así que los hermanos de Jesús dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Lo empiezan a desafiar a Jesús, ¿no? No sabemos qué intenciones tenían, ¿no? Ahí hay algún comentarista bíblico que decían que tal vez ellos lo que querían eran agarrarse de la fama de Jesús. Bueno, no lo sabemos, especulan un poquito porque no lo dice el texto, pero lo cierto es que ahí lo pinchan un poco para decir: a ver, hacé todo lo que haces allá, ¿no? Todo lo que haces allá, hacelo acá también. Sus propios hermanos, ¿no? Versículo 5 lo deja bien en claro por las dudas. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni siquiera sus propios hermanos de sangre creían en él, ¿no? Habíamos leído la anterior situación en la que su gente, sus conocidos, su pueblo, su ciudad, no creyó en él, ¿no? De hecho, se vieron medio espantados de su enseñanza, casi lo tiran por un barranco. Ahora resulta que sus hermanos de sangre no creían en él, ¿no? Estas son las situaciones donde a veces duele más, ¿no? Vuelvo a repetir, donde a veces duele más, donde nosotros por ahí tenemos nuestro proyecto, nuestro sueño para el Señor, ¿no? Lo contamos, ¿viste? Y la respuesta es el montoncito, ¿viste? ¿Qué? ¿Qué querés qué? No sé, ¿alguna vez a vos te dieron una respuesta así? Vuelvo a repetir, no si es alguien que no me conoce, pero si son la gente que me conoce, ahí duele, ¿no? Ahí es donde duele más. Lo cierto dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. A mí me encantan estas situaciones bíblicas porque nos dejan ver que Jesús fue 100% humano también. No fue solamente 100% Dios, fue 100% humano, las dos cosas. 100% humano y 100% Dios. Entonces nos deja ver que la persona de Jesús dividía aguas. Muchas veces dividió aguas. De hecho, sus propios hermanos no creían en él. Después dicen que uno de los únicos que llegó a creer en él era uno de sus hermanos, que fue Santiago, y escribió la epístola de Santiago, ¿no? Pero lo que dicen algunos autores no está escrito en el texto, por eso se supone que Santiago creyó después de la muerte y resurrección. Es decir, al ver toda la obra de Jesucristo, ahí recién empezó a creer y fue un referente para la iglesia primitiva. Pero sin embargo, en vida, nada, no creían nada. Dice el versículo 7, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Ahí estaba, una de las causas de por qué Jesús dividía tantas aguas. Porque él venía y desnudaba la verdad de las personas, ¿no? Yo me imagino ahí a los sumos sacerdotes, ¿no? A las tribus que se dedicaban a los saduceos, a los fariseos, con sus ropas espléndidas que mostraban tremenda santidad, ¿no? Desde por lo menos a la vista, y venía Jesús y le desnudaba
la verdad de lo que eran, ¿no? Entonces imagínense que no era muy agraciado, digamos, ¿no? Por lo menos para ciertos sectores. Cierta gente no lo quería. ¿Por qué? Porque él testificaba acerca de que sus obras eran malas. Versículo 12, entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona, otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Se empezaba a rumorear, ¿no? ¿Saben que también me hacía pensar en esto? Muchas veces cuando nosotros le damos como demasiado valor a veces a lo que hablan las personas, ¿no? A veces le damos como demasiado valor a cosas que se andan diciendo por ahí acerca de mí, ¿no? Decime si alguna vez no dijeron algo de vos que nada que ver, que es imposible, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez? A mí también, me ha pasado, ¿no? Un día me acuerdo en el trabajo, yo en una época trabajaba en una fuerza de seguridad y estaba de jefe de turno y me ausenté, entonces en los fines de semana solamente estaba el jefe de turno, era como el que estaba a cargo de la cárcel, de toda la cárcel, ¿no? Entonces yo estaba ahí 12 horas orando, Señor, que no pase nada porque si no estoy al horno, ¿no? Porque cuando pasa algo grave, ahí es donde vos sos el responsable, ¿no? Entonces oraba, ayunaba, ¿no? Me presinaba por... No, presinaba no porque no soy católico, pero todo tipo de oración, Señor, ayúdame, porque si pasa algo acaso, ¿no? Entonces, un día me ausenté porque había ido a la pizza y no me acuerdo si había estado orando, había quedado ahí un rato, y después salí, también, se andaba rumoreando que yo me había ido. ¿Qué pasó, jefe? Andan diciendo que usted se había ido a comprar, que se fue a no sé dónde. No, estaba en la pieza, estaba orando, ¿viste? Aparte vos decís orando, ¿viste? En la pieza. Bueno, esas cosas que a veces cuando cruzás con el mundo decís no se entiende, ¿no? Pero a veces cosas que se andan diciendo, ¿no? Acerca de nosotros y nosotros somos lo que somos, ¿no? En la época de Jesús se hablaban cosas acerca de él y se decían cosas tan dispares, ¿no? Por un lado, gente que lo seguía, que podía llegar hasta dar su vida por él, por su causa, por sus enseñanzas, por su persona. Y por otro lado, otros que decían, no, este no es buena gente. Lo que pasa es que engaña a la gente, dice el texto. Anda engañando, le anda mintiendo, ¿no? Entonces, en realidad el que está ahí sentado, acostado, no está paralítico, le hace el aguante, ¿viste? Le hace así toda una situación y después se para, pero es mentira. No sé si vieron una vez una película, hay una película, no me acuerdo el título de la película, vieja, de un evangelista de Estados Unidos, no sé si la vieron, no me voy a acordar ahora el nombre. Había un actor muy canoso y en realidad era falso. ¿La vieron? La vio. Era un predicador falso. Después, si me acuerdo el nombre, se los digo. Entonces, hacía campañas y era tan falso, él lo hacía por la plata. Entonces, venía una señora, no hay pobrecita, y él que hacía le traían una silla de discapacidad, ¿no? Era para llevarla adelante. Entonces, la viejita no entendía mucho y se sentaba contenta que le iban a llevar hasta adelante con la silla. Entonces, después el evangelista llegaba, ¿no? Y hacía todo un show, luces, ¿no? Aparecía la cruz atrás. Y se ponía a orar por la gente y le agarraba a la viejita de la mano, hacía todo un show, ¿no? Y párese. Entonces la viejita, que podía caminar, se paraba y todo, ¡ah! ¿Viste? Toda una emoción. Y en realidad la viejita caminaba, no solamente que era todo un show, ¿no? Entonces, me imagino, no, obviamente esto nada que ver, pero decían que engañaba. Yo creo que entonces, si creían que engañaba, entonces sus enseñanzas eran falsas. Entonces sus milagros eran falsos. Si lo que hacía era engañar. Fíjense hasta qué punto Jesús dividía aguas, ¿sí? Gente que creía y daba la vida por él, y gente que decía, es un mentiroso, un engañador, tiene otras intenciones.
Pero qué difícil, qué duro que es cuando sucede esto, cuando sus propios hermanos, habíamos dicho, primer punto, su barrio, sus vecinos, la gente que lo vio nacer, crecer, no creyó en él. Por lo menos algunos. Sus propios hermanos, este segundo punto, vemos que no creían en él. Vamos a ir al tercer punto, que está en Mateo capítulo 26, versículo 14. Y a este punto lo llamé desvalorizado como Mesías, como Salvador, por su propio amigo. Desvalorizado como Mesías, como Salvador, por su propio amigo. Mateo 26, 14. ¿Lo tienen? Amén. Mateo 26, 14 dice, por lo menos NBI dice, Judas acuerda traicionar a Jesús. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Hasta ahí. Uno de sus amigos, uno de su círculo íntimo, cercano, ¿no? Aquellos que estuvo él 3 años formándolo, enseñándoles, donde lo vieron a él triste, contento, lo vieron hacer milagros, lo vieron hablar con una sabiduría tremenda, donde Jesús los aconsejaba, porque no fue un líder solamente de oratoria, fue un líder que estaba con ellos todos los días. Uno de ellos, Judas Iscariote, lo traiciona, ¿no? Va a ver a los jefes de los sacerdotes y le dice, ¿cuánto me dan por si les entrego a Jesús? ¿Cuánto hay? ¿No? Entonces dice que ahí decidieron pagarle 30 monedas de plata. ¿Saben que Éxodo 21:32, no lo busquen? Dice que eso es lo que se pagaba por un esclavo. Es decir, en las leyes que aparecen en Éxodo, decía algo así, lo estoy parafraseando, pero que sí, estas son leyes de convivencia, ¿no?, que aparecen ahí en Éxodo. Entonces, dentro de estas leyes de convivencia dice, si uno de tus animales mata al esclavo, no sé, un toro que uno tenga, y mata, mi toro, mata al esclavo de mi vecino, ¿cuánto tenía que pagar? 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. O sea, este maestro, este Mesías, este líder, este rey, que unos daban su vida por él, por su causa, por sus enseñanzas, uno de los de él termina traicionándolo por 30 monedas de plata, lo que valía un esclavo. Entonces fue desvalorizado como Mesías, como Salvador. Fue desvalorizado porque encima, en realidad no hay precio alguno que valiera la vida de Cristo, ¿no? O sea, ni siquiera si hubiese sido, no 30 monedas de plata, si hubiese sido 100 monedas de oro, tampoco valía eso. Lo vendió por 30 miserables monedas de plata. Fíjense si no fue desvalorizado por uno de los suyos, lo vendió por nada, por la equivalencia de un esclavo. Yo creo que la magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros no lo vamos a terminar de entender, sino hasta el día en que estemos con Él en gloria.
¿no? Esta palabra por ahí tan mencionada por nosotros los evangélicos, la salvación, no es como, ¿de dónde? ¿Cómo es eso? La salvación se siente, se vive, la puedo tener en el celu, en algún lugar. ¿Cómo es esto de la salvación? ¿No? Es un regalo por fe de que estamos y un día en realidad vamos a estar en su gloria. Eso es salvación. Por eso, ¿cuándo vamos a terminar de entender esto de la salvación? El día que estemos con Él. El día que estemos con Él cara a cara, en su gloria, ahí vamos a terminar de entender la obra maravillosa de Cristo. Ahí es donde vamos a terminar de darle el valor merecido. ¡Wow! Señor, estoy acá en tu gloria siendo un tremendo pecador, una tremenda pecadora. Gloria a ti, ¿no? Imagínate vos y yo ahí entre medio de los santos, ¿no? Todos los héroes de la fe que se te ocurran, Moisés, Pablo, todo lo que se te ocurra, no sé, posteriores, ¿no? Evangelistas que por ahí ya no están, todos los héroes de la fe que se te puedan ocurrir, y ni hablar el mismo Señor, vamos a estar ahí en gloria, ¿por quién? Por la obra de Jesucristo. Yo te pregunto a vos, ¿había algún precio real que se pueda poner por el nombre de Jesucristo? No hay. No hay precio alguno. No hay precio alguno. Ahora me hago una pregunta. ¿Qué hizo Jesús para hacer la diferencia ante las críticas y la desvalorización? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y acá va a venir la enseñanza para nosotros. Esto lo vamos a encontrar en Juan capítulo 7, versículo 25. Juan 7, 25. Juan 7, 25. ¿Lo tienen? Amén. Amén. NBI, por lo menos el título dice, ¿es este el Cristo? Pregunta. Versículo 25 dice, algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? Ahí está hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, ¿con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte de suya. Y él mismo me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Hasta ahí. Dice que algunos de los que entonces vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? Ahí está hablando abiertamente. ¿Será que las autoridades se han convencido que es el Cristo? ¿Saben que la palabra Cristo, el Cristo, era alguien que ya estaba profetizado desde antes? El Cristo, el Mesías, el Salvador, era alguien que toda la comunidad judía, toda la comunidad creyente estaba esperando. Y ellos tenían una idea de cómo iba a ser este Cristo que venía, ¿no? Algunos dicen que los saduceos, por ahí han escuchado, este grupo de personas saduceos, era un grupo de personas que esperaban un Jesús revolucionario, un Jesús che,
para entenderlo los latinoamericanos, ¿no? Un Jesús que venga y que corte la cabeza de Roma, ¿no? Esperaban un Jesús guerrero. Después había otro grupo de judíos que no tenían esta expectativa. Ellos pensaban que este Cristo iba a ser otro tipo de Cristo. Era un Cristo político, un Cristo que se vista, ¿no?, bien, un Cristo farisaico, podemos decir. Un Cristo que, imagínate que si el fariseo era exigente para los otros judíos, este Cristo iba a venir y iba a ser más exigente todavía. ¿Por qué? Porque era conforme a la expectativa que ellos tenían. Y sin embargo viene este Jesús nacido en un pesebre, un rey nacido en un pesebre. ¿Vos te imaginás un rey que haya nacido en un pequeño establo? Vino un Cristo totalmente diferente. Entonces muchos lo ven como humano. Versículo 27 dice, nosotros sabemos de dónde viene este hombre. Se está refiriendo al Jesús humano. Nosotros sabemos quién es. El hijo del carpintero. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Entonces, ¿qué estaban diciendo con esto? No, Cristo va a ser otra cosa, no es este hombre. Porque cuando venga Cristo no sé de dónde va a venir. Pero a él sabemos quién es. Nació acá, ¿no? Acá en la Madrid. Ya sabemos dónde nació, hijo de quién es. Están hablando del Cristo humano. Pero cuando venga el Cristo, el que ellos pensaban y esperaban que iba a venir, no vamos a saber de dónde viene. Versículo 28, por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, ¿no? Así que ustedes me conocen y saben quién soy. Mirá vos, no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, le estaba diciendo, ustedes no conocen a Dios. No explícitamente, pero le está diciendo eso. Ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco porque vengo de parte de Él. Yo vengo de parte de Él. Y Él mismo me ha enviado. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Bueno, que Él creía en Dios y que creía la misión que Él tenía. Él creía en la misión que Dios le había encomendado. Entonces, cuando vos te aferrás a lo que crees, las críticas van a pasar y vas a hacer así. Cuando la gente venga y te diga, vos qué vas a hacer así. Cuando vos estás convencido en lo que el Señor está poniendo delante tuyo, vas a esquivar. ¿Sabes por qué? Porque crees. Porque crees. Porque crees. Saben que el Señor muchas veces ha llamado a personas que no hubiésemos dado ni 2 mangos. Hablando mal y pronto, diría mi mamá. Hay testimonios de personas que Dios las usó grandemente y nadie pensaba, yo te digo la verdad, jamás pensé que fulano, el hijo del carpintero, iba a hacer eso. Mientras estaba preparando esto me acordaba, por ejemplo, el testimonio de Carlos Anacondia, ¿no? Por ahí algunos lo conocen, es un evangelista muy conocido, muy famoso, hoy es una persona mayor, pero todavía sigue en su ministerio. Para graficarte, para los que no lo conocen, hizo en los años 80, en los 90, campañas donde se convertía un montón de gente, ¿no? Mi papá, me acuerdo, cuando él estuvo en La Plata, me contaba que estaba en la carpa de liberación. Algo que ocurría muy característico en el ministerio de él era que oraba y la gente se manifestaba, no empezaban a gritar. Me acuerdo una anécdota de mi papá que me contó que estaban en la carpa de liberación y un día dice que llevan a una viejita, una señora muy mayor,
y habían 4 hombres tratando de agarrarla y no la podían agarrar. No la podían agarrar, los revoleaba, dice, tiraba el brazo y los revoleaba a todos, ¿no? Bueno, alguien que estaba endemoniada, ¿no? Eso sucedía en las carpas de Anacondia. Ahí tiene un libro muy conocido, muy lindo, si alguien lo quiere algún día buscar, se llama Oíme bien, Satanás. Oíme bien, Satanás. Así se llama. ¿Por qué? Porque cuando él oraba así. Ora todavía hoy, oíme bien, Satanás, ¿no? Le hablaba como en la cara, en el nombre de Jesús, ¿no? Oíme bien, Satanás. Está lleno de testimonios ese libro de su ministerio. ¿Saben que él era un ferretero? Tenía una ferretería, era un laburante más como cualquiera de nosotros, y Dios lo terminó llevando a hacer lo que fue, ¿no? También me acordaba un poco la historia de nuestro pastor José Manuel, que él siempre dice, yo salí de un pueblito pequeño, ¿no? Terminó en Buenos Aires en una iglesia, fue presidente de una de las organizaciones más grandes de Argentina, un hombre que salió de un pequeño pueblo. Me acordaba también el testimonio de la pastora Flor Marín, no sé si se acuerdan, que es la directora de un hogar donde trabajan con chicos con adicciones, hacen una obra tremenda con chicos de la calle, ¿no? Y ella contó cuando vino acá, yo no sabía, que Dios le había sacado de la depresión, había vencido el cáncer, ¿no? Gente común, gente que la ha luchado, gente que ha tenido problemas, como vos, como yo. Y sin embargo que Dios había puesto un propósito y ellos se animaron a creer. Se animaron a creer. ¿Saben que una vez estaba estudiando en el seminario? Yo estudié en el seminario bautista y estaba estudiando en el seminario y a veces había reuniones, habían tipo cultos, ¿vieron? Entonces, cuando había una reunión especial, todos íbamos al aula magna, el aula más grande, y teníamos ahí el culto o la conferencia de algún referente, ¿no? Entonces, cuando convocaban a todos, no a todo el seminario, era porque iba a venir alguien especial, ¿no? Por ejemplo, alguna vez nos había visitado un teólogo latinoamericano muy conocido de nombre Samuel Pagán. Si alguno estudia teología, por ahí lo ha sentido nombrar. Es una persona mayor que es director de una universidad bíblica en Israel. Así que imagínense que no es un referente importante. Entonces, cuando eran estas convocatorias, a veces iba un sector del seminario, a veces íbamos todos, ¿no? Cuando iban todos es porque iba una persona, wow, ¿no? A ver quién viene hoy, ¿no? Entonces un día, me acuerdo, vamos todos a la reunión ahí en el aula magna, no habían dicho quién venía, no tenía idea, pero hay reunión en el aula magna, bueno, fuimos todos. Y me acuerdo que yo estaba sentado ahí y decía, bueno, ¿quién viene hoy, no? Estás como esperando, ¿no? Cada uno en su rubro espera cuando hay un referente como, bueno, a ver quién es, ¿no? Entonces veo una chica, jovencita, unos 30 y pico de años, preparando ahí su PowerPoint, enchufando los cables. Entonces yo digo, voy a confesar todos mis prejuicios, ¿eh? Así que no me juzguen. Yo dije, bueno, está preparando las cosas para la persona que va a venir a hablar, seguramente, ¿no? Termina de enchufar, pone el PowerPoint, prueba, ¿no? Le dan el micrófono, dicen el nombre y no mucho más, y se pone a hablar. Bueno, yo esperaba un hombre barbudo, ¿no? Quizá no porque es judío, pero me esperaba a alguien, ¿no? Que con un par de rollos de Biblias muy antiguas, ¿no? Bien prejuicioso lo mío, lo admito. Estaba esta chica, ¿no? Unos 30 y pico de años y se pone a hablar. Entonces, cuenta esta chica que tendría unos 32 años más o menos y dice que, bueno, dice yo soy fulana de tal, ya no me acuerdo el nombre. Dice, tengo 32 años y bueno, estudié
teología, primero acá en Buenos Aires, no me acuerdo bien el lugar donde había estudiado, y después me fui a Córdoba y ahí estudié, no recuerdo bien el título, pero tiene que ver con lenguas. No me acuerdo si era traducción de lenguas, algo que tiene que ver con lenguas, estoy seguro. Y empieza a pasar, ¿no?, el PowerPoint y pone una foto ahí de Oceanía, y dentro de Oceanía muestra una isla, ahora no recuerdo el nombre bien de la isla, y dice, yo estoy ahí hace ya algunos años, hago traducción bíblica, dice, en esa isla hay 300 tribus y cada tribu tiene su propia lengua. Entonces, ¿yo qué hago? Dice, bueno, yo me interno en una tribu, me presento, trato de encontrarme la manera de comunicarme con ellos, obviamente su carrera le había dado facilidad para esto, aprendí a comunicarse con ellos, convivía con ellos, con esta tribu. En esta tribu ella empezó a convivir para entender su manera de pensar, su manera de vivir. Y una vez que yo me gané la confianza y estaba cierto tiempo con ellos, agarró uno de los evangelios y lo empiezo a traducir en su idioma. Termino el evangelio, les hablo de Jesús, se los dejo y voy a otra tribu, me interno en otra tribu, me doy a conocer, aprendo su idioma, me relaciono con ellos y una vez que logro eso, agarro otro de los evangelios y hago la traducción. A mí no me daba el piso con la boca abierta, no de lo que estaba contando esta chica, ¿no? Tremendo lo que hace. Una chica de unos 32 años. ¿Los molesta a los músicos si quieren ir pasando? A este mensaje, no sé si te acordás cómo lo llamé, yo le puse animate a creer. Animate a creer. Animate a creer. ¿Sabés que Dios por ahí puso algo en tu corazón que Él quiere hacer con tu vida? Y por ahí nuestros propios prejuicios son los que dicen, no, que conmigo va a ser esto. Yo voy a ser capaz de hacer aquello. A veces pensamos que para servir al Señor tenemos que estar, ¿no? Tenemos que ayunar 5 días, ¿no? Tengo que ayunar 5 días, tengo que tener revelaciones extraordinarias, ¿no? Tengo que poder vivir en otro nivel, ¿no? A veces tenemos unos ideales altísimos. Y sabés que el Señor quiere usarnos tal cual somos. Quiere usarnos con nuestras virtudes, quiere ayudarnos a seguir cambiando nuestros defectos, porque en definitiva el Señor sigue transformando nuestro carácter cada día un poco más parecido al de Cristo. Pero sabe que sabe perfectamente que somos seres humanos. Sabe que somos seres humanos. Si el propio Pablo, siendo apóstol, ¿no?, uno de los grandes apóstoles, él en una de sus cartas dice que luchaba con sus propias debilidades, ¿no?, siendo un hombre tan referente, con tanta revelación, con tanta preparación y que Dios lo usó tanto, ¿por qué a vos y a mí no? ¿Por qué a vos y a mí no? Entonces, tenemos que tomar el ejemplo de Jesús, de que Él creyó en Dios. Él creyó que era posible porque Dios estaba con Él. Y sabés que Él creía no solo en Dios, sino que creía que ese propósito de Dios iba a ser posible en Él. Yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y Él mismo me ha enviado. Él sabía perfectamente Él quién era. Entonces,
más allá de los errores, más allá del día a día, más allá de nuestras dificultades para dejar ciertas cosas o de nuestras propias luchas, más allá de eso, nosotros tenemos que saber que somos hijos de Dios. Tenemos que creer en aquellas cosas que Dios nos está diciendo que va a hacer con nosotros. Porque no depende de mí, sino que depende de Él. Tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos. Vamos a orar. Y si crees que el Señor te habló en algo, si crees que Dios está pidiendo algo a tu vida, algo específico, pero que todavía hay alguna dificultad, por ahí hay un prejuicio, por ahí algo que te está estorbando y que no podés tomar esa decisión final para embarcarte en esta hermosa aventura que es el servicio al Señor. Si crees que el Señor te habló en algún aspecto hoy, yo te voy a invitar que pases adelante, que vamos a estar adorando juntos al Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque hemos visto el ejemplo de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mostrado que tú eres un Dios real. Señor, nos has mostrado que tu Hijo tuvo sus propias dificultades, Señor. Nos has mostrado, Señor, que eres capaz de hacer lo extraordinario en nuestras vidas. Señor, críticas van a venir. Señor, incredulidad va a haber. Habrá gente que no crea en mí como a tu propio Hijo, que sus propios hermanos, sus amigos, sus vecinos, sus conocidos y hasta su propio amigo, uno de sus amigos, terminó traicionándolo, desvalorizado. Señor, si tu propio Hijo, haciendo milagros, haciendo grandes proezas, vivió estas dificultades, ¿cómo no nosotros vamos a tener dificultades también, Señor? Pero sabemos, mi Dios, que tú tienes un propósito para nuestras vidas, Señor. Tú tienes un propósito para nuestras vidas. Señor, te ruego que obres en esta noche, mi Dios. Te ruego que toques las vidas de las personas en esta noche, Señor. Señor, te rogamos que pongas tu mano. Te rogamos, Señor, que tú te manifiestes, Señor. Te pedimos que aquellos propósitos que tú tienes para nuestras vidas se cumplan, Señor. Te rogamos, Señor, que tú hagas una obra maravillosa, Señor. Yo creo que puedes hacer grandes cosas conmigo, Señor. No porque sea yo, Señor, sino porque eres tú el que se glorifica en mí, Señor. Y agradezco que tu obra no depende de mí, sino que depende de ti, Señor. Señor, poné tu mano, mi Dios. Queremos adorarte en esta noche. Si hay alguien que el Señor le está hablando en esta noche, yo te invito a que pases adelante. Vamos a estar adorando juntos. Poné tu mano, Señor. Te pido que te glorifiques. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Si hay algún pastor, por favor, pase adelante, así nos ayuda a orar. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, oh, oh.
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está, sanando mi corazón, te adoraré, sí Señor, te adoraré. Aquí está, tocando mi